Les saluda el ingeniero Ronald Gabriel Soto y en esta oportunidad vamos a realizar problemas de la materia de Física 1 correspondiente al tema de movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Iniciamos con el primer problema, el número 24, el cual nos dice un Fórmula 1 que parte del reposo alcanza una velocidad de 198 kilómetros por hora en 10 segundos. Calcula su aceleración. Muy importante que nos dice por acá que parte del reposo. Siempre que nos digan que parte del reposo, nosotros sabemos entonces que tiene una velocidad inicial igual a 0 kilómetros por hora, que es lo mismo decir 0 metros por segundo. Luego vamos a tener una velocidad final, en este caso de 198 kilómetros por hora, lo que es lo mismo decir 55 metros por segundo. Estos 198 lo podemos dividir entre 3.6. Dividimos entonces 198 entre 3.6 y tenemos 55, como podemos observar acá. Nos dice que también el tiempo es 10 segundos. Entonces podemos utilizar la fórmula para aceleración, donde sabemos que la aceleración es igual a la velocidad final menos la velocidad inicial, o sea, en este caso la diferencia de velocidades, dividido entre el tiempo. Podemos abrir un paréntesis por acá y colocamos la velocidad final, que son 55 metros por segundo, le restamos la velocidad inicial, que es 0, y esto lo dividimos entre el tiempo, que es 10 segundos. Y aquí tendríamos entonces 5.5 metros por segundo cuadrado. Por lo tanto, la respuesta sería que la aceleración es de 5.5 metros por segundo cuadrado. Podemos observar el segundo problema, el número 25, el cual nos dice una bicicleta que circula a 18 kilómetros por hora, frena y se detiene en 0.8 segundos. Calcula su aceleración. Muy importante que nos dice que frena, significa entonces de que en este caso la aceleración va a ser negativa. Y desde luego también que su velocidad final es 0. Podemos observar acá los datos. Tenemos la velocidad inicial, que son 18 kilómetros por hora. Esto lo convertimos a metros por segundo, dividiendo 18 entre 3.6. Podemos escribir 18 entre 3.6 y tendríamos 5 metros por segundo. La velocidad final es 0, ya que se detiene, lo cual sería el kilómetro por hora o bien metros por segundo. Y el tiempo es 0.8 segundos. De aquí la aceleración es igual a la diferencia de velocidades, velocidad final menos la velocidad inicial dividido entre el tiempo. La velocidad final en este caso es 0, menos la velocidad inicial, que es 5, y lo dividimos entre el tiempo, que es 0.8. Podemos abrir paréntesis y colocamos acá 0, que es la velocidad final, menos la inicial, que es 5, cerramos el paréntesis, y dividimos entre 0.8, que es el tiempo. Y tenemos entonces negativo 6.25 metros por segundo cuadrado. Por lo tanto, la aceleración es de menos 6.25 metros por segundo cuadrado. Podemos observar el siguiente problema, el número 26, el cual nos dice una locomotora necesita 10 segundos para alcanzar su velocidad normal, que es de 60 kilómetros por hora. Suponiendo que su movimiento es uniforme acelerado, ¿qué aceleración se le ha comunicado y qué espacio ha recorrido antes de alcanzar la velocidad regular? O sea, esta velocidad de 60 kilómetros por hora. Tenemos entonces que la velocidad inicial en este caso es 0, ya que ella parte del reposo. Es lo mismo decir kilómetros por hora bien metros por segundo. La velocidad final, pues en este caso es 60 kilómetros por hora, lo cual esto lo podemos transformar a metros por segundo, dividiendo entre 3.6. Escribimos 60 entre 3.6, tendríamos entonces 16.6 periódicos, ¿no? Metros por segundo, y un tiempo de 10 segundos. De aquí podemos aplicar la fórmula de aceleración, la cual nos dice que la aceleración es igual a la diferencia de velocidades, velocidad final menos la inicial dividido entre el tiempo. Abrimos un paréntesis y colocamos la velocidad final, la cual sería la respuesta que nos dio ahorita, ese 16.67, menos la velocidad inicial, que es 0, y esto lo dividimos entre el tiempo, que es 10 segundos. Y tendríamos acá entonces 1.66 periódico, 1.67 metros por segundo cuadrado. De aquí podemos aplicar la fórmula de la distancia, el cual nos dice que la distancia es igual a la velocidad inicial por el tiempo. Esto de acá ya sabemos que es 0, ya que la velocidad inicial es 0. Luego nos dice más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Entonces podemos escribir 0.5, que es un medio, multiplicado por la aceleración, que fue lo que nos dio ahorita en este momento,
Y esto lo multiplicamos por el tiempo, que sería 10, lo elevamos al cuadrado y damos igual. Y tendríamos entonces una distancia de 83.33 metros. Por lo tanto, la respuesta será que la aceleración aplicada es de 1.67 metros por segundo cuadrado y que recorrió 83.33 metros. El siguiente problema, el número 27, nos dice un cuerpo posee una velocidad inicial de 12 metros por segundo y una aceleración de 2 metros por segundo cuadrado. Nos pregunta cuánto tiempo tardará en adquirir una velocidad de 144 kilómetros por hora. Tenemos por acá la velocidad inicial, que es 12 metros por segundo. La aceleración ya la están dando. En este caso son 2 metros por segundo cuadrado. Tenemos la velocidad final, que es 144 kilómetros por hora. Esto lo transformamos a metros por segundo, dividiendo entre 3.6. Escribimos entonces 144 entre 3.6, vamos a tener 40 metros por segundo. De acá, nosotros decimos que el tiempo, la fórmula va a ser velocidad final menos la inicial, dividido entre la aceleración. Esta formulita ya nosotros conocemos que sale de decir de esta fórmula de velocidad final. Sabemos nosotros que la velocidad final es igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. De aquí nosotros despejamos el tiempo. En este caso, esta velocidad inicial pasa a restar y esta aceleración pasa a dividir y nos queda esta fórmula que tenemos acá. Ahora solamente sustituimos, colocamos acá un paréntesis y decimos la velocidad final, que son 40, menos la inicial, que es 12, cerramos el paréntesis, y esto lo dividimos entre la aceleración, que son 2 metros por segundo cuadrado. Y tendríamos entonces 14 segundos. Por lo tanto, la respuesta será que el tiempo que tardará será de 14 segundos. Hemos resuelto ya este problema 27. El problema 28 nos dice, un móvil lleva una velocidad de 8 centímetros por segundo y recorre una trayectoria rectilínea con movimiento acelerado, cuya aceleración es igual a 2 centímetros por segundo cuadrado. Nos piden calcular el tiempo que ha tardado en recorrer 2.10 metros. Tenemos entonces la velocidad inicial, que son 8 centímetros por segundo, la aceleración, que son 2 centímetros por segundo cuadrado, y una distancia de 2.10 metros. Lo cual, este 2.10 lo multiplicamos por 100 y vamos a tener entonces 210 centímetros. De acá, nosotros podemos aplicar la fórmula que nos dice que la velocidad final al cuadrado va a ser igual en este caso a la velocidad inicial al cuadrado. Y esto más 2 veces la aceleración por la distancia. De acá, como lo que yo necesito conocer es velocidad final, pues traigo su raíz cuadrada, ¿no? Entonces, obtenemos esta fórmula que nos dice que la velocidad final es igual a la raíz cuadrada de la velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración por la distancia. Entonces, vamos a sustituir esos datos. Escribimos por acá raíz cuadrada, abrimos un paréntesis. La velocidad inicial en este caso es 8, lo elevamos al cuadrado, más 2 veces la aceleración, que es 2, y esto por la distancia, que son 210. Cerramos el paréntesis y damos igual. Y tendríamos entonces 30.07 centímetros por segundo. Luego, para encontrar el tiempo, ya nosotros habíamos visto esta formulita, es velocidad final menos la inicial entre la aceleración. La velocidad final es esto que nos acaba de dar. A esto le restamos, en este caso la inicial, que es 8, damos igual, y dividimos en este caso entre la aceleración, que es 2. Y tendríamos acá 11.03 segundos, como podemos observar. De acá la respuesta sería que el tiempo que ha tardado es de 11.03 segundos. Un motorista va a 72 kilómetros por hora y apretando el acelerador consigue al cabo de un tercio de minuto la velocidad de 90 kilómetros por hora. Nos piden calcular, inciso A, la aceleración media e inciso B, el espacio recorrido en ese tiempo. Tenemos entonces la velocidad inicial, que son 72 kilómetros por hora. Esto lo podemos llevar a metros por segundo dividiendo entre 3.6. Escribimos entonces 72 entre 3.6, vamos a tener 20 metros por segundo. Y el tiempo es un tercio de minuto. En este caso son 20 segundos, ya que si nosotros hacemos un tercio de 60, que sería pasarlo a segundo, vamos a tener entonces 20 segundos, como podemos observar acá. La velocidad final en este caso son 90 kilómetros por hora. Lo llevamos a metros por segundo, dividiendo siempre entre 3.6. Escribimos entonces 90 entre 3.6, vamos a tener 25 metros por segundo.
De acá, nosotros conocemos la fórmula de la aceleración, en este caso es igual a la velocidad final menos la inicial, dividido entre el tiempo. La velocidad final en este caso es de 25 menos la inicial que es de 20, cerramos el paréntesis y dividimos entre el tiempo, que el tiempo en este caso es 20 segundos. Y tendríamos entonces una aceleración de 0.25 metros por segundo cuadrado. Para encontrar la distancia o el espacio recorrido va a ser igual a la velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Escribimos por acá entonces que la velocidad inicial es 20 multiplicado por el tiempo, que en este caso son 20 segundos. Luego a esto le sumamos 0.5, que es un medio, por la aceleración, que es 0.25, y luego por el tiempo, que ya sabemos que son 20 segundos elevados al cuadrado. Damos igual y tendríamos entonces una distancia o un desplazamiento de 450 metros. De acá entonces la respuesta sería que la aceleración media es de 0.25 metros por segundo cuadrado y que recorrió 450 metros. Para el problema 30 tenemos que en 8 segundos un móvil que parte del reposo, muy importante, parte del reposo, sea parte con velocidad igual a 0 y marcha con movimiento uniformemente acelerado, ha conseguido una velocidad de 72 metros por segundo. Nos preguntan qué espacio deberá recorrer para alcanzar una velocidad de 90 metros por segundo. Entonces tenemos el tiempo 8 segundos, la velocidad inicial es 0 metros por segundo y la velocidad final es 72 metros por segundo. De acá vamos a encontrar la aceleración. La aceleración ya sabemos nosotros que es la velocidad final menos la velocidad inicial entre el tiempo. Sustituimos entonces la velocidad final, en este caso sería 72. A esto le restamos la inicial que es 0. Y luego lo dividimos esto entre el tiempo, que el tiempo fueron 8 segundos. Entonces tenemos 9 metros por segundo cuadrado. Esa es la aceleración. De acá la distancia que recorrió en esos 8 segundos, vamos a tener en este caso que la distancia, vamos a llamarle distancia 1, va a ser igual a la velocidad final al cuadrado menos la velocidad inicial al cuadrado entre 2 veces la aceleración. Esta sale de esta fórmula de acá. Nosotros sabemos que la velocidad final al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración por la distancia. De aquí yo puedo despejar distancia. Entonces vamos a decir que la velocidad final al cuadrado menos la velocidad inicial al cuadrado, ya que aquí ya está positiva, pasa negativa hacia acá, va a ser igual en este caso a 2 veces la aceleración por la distancia. Va a ser igual a 2 veces la aceleración por la distancia. Lo que vamos a despejar nosotros es distancia. Por lo tanto, este 2 veces aceleración pasa a dividir y tendríamos esta formulita que está acá. Abrimos un paréntesis entonces y colocamos la velocidad final que es 72, le elevamos al cuadrado, menos la inicial que es 0 al cuadrado. Se puede poner de esta manera o bien solamente 72, ¿no? Porque ya sabemos que esto es 0. Y esto lo dividimos entre, abrimos un paréntesis y colocamos 2 veces la aceleración, donde la aceleración ya sabemos que son 9 metros por segundo cuadrado. Y tendríamos acá entonces 288 metros. De acá, ahora la velocidad inicial va a ser la velocidad final, estos 72. O sea, ahora va a pasar de estos 72 metros por segundo a 90 metros por segundo, que sería la velocidad final. La idea es encontrar esta distancia en este intervalo de tiempo, pero teniendo dos velocidades, ¿no? Y teniendo ya también la aceleración, porque la aceleración es la misma, no cambia. Vamos a tener entonces que la distancia 2 va a ser igual a la velocidad final al cuadrado menos la velocidad inicial al cuadrado entre 2 veces la aceleración, tomando siempre esta misma ecuación que habíamos hablado anteriormente. De aquí abrimos un paréntesis, la velocidad final en este caso va a ser 90, lo elevamos al cuadrado, restamos la inicial que va a ser 72, también lo elevamos al cuadrado, cerramos el paréntesis y dividimos entre, abrimos un paréntesis y colocamos 2 veces la aceleración que es 9. Cerramos el paréntesis y damos igual. Y tendríamos entonces 162 metros. Por lo tanto, desde que comenzó el recorrido, por lo tanto, desde que inició el movimiento, que en este caso fue con velocidad inicial igual a 0, hasta llegar a 90 metros por segundo, vamos a tener una distancia total de
la sumatoria de esta distancia 1 más la distancia 2. O sea, sumar 288 más 162. Si nosotros sumamos eso, vamos a tener 450 metros. Entonces decimos que para alcanzar 90 metros por segundo deberá recorrer 450 metros. Y esta sería la respuesta. Para el problema 31 nos dice, se deja correr un cuerpo por un plano inclinado de 18 metros de longitud. La aceleración del móvil es de 4 metros por segundo cuadrado. Calcular nos piden el inciso A, tiempo que tarda el móvil en recorrer la rampa, e inciso B, la velocidad que lleva al finalizar el recorrido inclinado. Tenemos como datos la distancia que se recorre, en este caso son 18 metros. Tenemos también la aceleración, que son 4 metros por segundo cuadrado, y una velocidad inicial igual a 0 metros por segundo, ya que dice que se deja correr. Tenemos por acá la fórmula de la velocidad final. Esta formulita ya la hemos visto de dónde aparece. Recordemos que la fórmula inicial es velocidad final al cuadrado, igual a la velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración por la distancia. De ahí solamente extraemos la raíz cuadrada y encontramos entonces lo que sería la velocidad final. Escribimos por acá entonces, colocamos raíz cuadrada, abrimos un paréntesis y tendríamos ya la velocidad inicial, sabemos que es 0, entonces esto no lo colocamos. Tendríamos acá 2 veces la aceleración, que es 4, por la distancia, que es 18, cerramos el paréntesis, damos igual y obtenemos acá 12 metros por segundo. Esa sería la velocidad con la que llega al finalizar el recorrido inclinado. Y tenemos por acá el tiempo, y a esta formulita también la hemos visto anteriormente, la cual es velocidad final menos la velocidad inicial entre la aceleración. Como la velocidad inicial es 0, pues solamente basta dividir la velocidad final entre la aceleración. La velocidad final en este caso son 12 metros por segundo, que ya le hemos calculado, y la aceleración en este caso son 4 metros por segundo cuadrado. De aquí que 2 entre 4 nos da 3 segundos. Entonces la respuesta será, tarda 3 segundos en recorrer la rampa y llega con una velocidad de 12 metros por segundo. Esta sería la respuesta. Y de esta forma hemos ya finalizado este ejercicio número 31. Para el problema 32 tenemos un móvil se mueve con movimiento acelerado. En los segundos 2 y 3 los espacios recorridos son 90 y 130 metros respectivamente. Nos piden calcular la velocidad inicial del móvil y su aceleración. Vamos a tener entonces un tiempo 1 igual a 2 segundos, un tiempo 2 igual a 3 segundos, una distancia recorrida para el tiempo 1 de 90 metros y esta otra de 130 metros para cuando el tiempo 2 es igual a 3 segundos. Nosotros vamos a iniciar diciendo que la distancia 1, o sea, esta distancia 1 recorrida, va a ser igual en este caso a esta fórmula que vemos por acá. Ya sabemos que sería la velocidad inicial multiplicado por el tiempo 1 más un medio de la aceleración por el tiempo 1 al cuadrado. Ahí tenemos lo que sería la distancia 1. También tenemos por acá que la distancia 2 es igual en este caso a, con la misma fórmula trabajando, velocidad inicial por el tiempo 2 más un medio de la aceleración por el tiempo 2 al cuadrado. Acá, de esta ecuación podemos despejar la velocidad inicial. La velocidad inicial va a ser igual en este caso a esta distancia 1 menos en este caso un medio de la aceleración por el tiempo 1 al cuadrado, ya que recordemos que eso está sumando, pasa a restar. Y todo esto lo vamos a dividir, en este caso, entre el tiempo 1, ya que este tiempo 1 que está multiplicando la velocidad inicial pasa a dividir acá. Ahí tendríamos la velocidad inicial, que es esta fórmula que vemos por acá. De igual forma, podemos despejar acá la velocidad inicial en la segunda ecuación. Va a ser igual en este caso
a la distancia 2 menos un medio de la aceleración por el tiempo 2 al cuadrado y esto dividido entre el tiempo 2. Como ya tenemos por acá despejada la velocidad inicial en ambos, se pueden igualar. Vamos a decir entonces, vamos a escribir por acá la distancia 1 menos un medio de la aceleración por el tiempo 1 al cuadrado. Todo esto entre el tiempo 1 va a ser igual en este caso a la distancia 2 menos un medio de la aceleración por el tiempo 2 al cuadrado. Y esto dividido entre el tiempo 2. Podemos multiplicar en cruz y vamos a decir que la distancia 1 por el tiempo 2 menos un medio de la aceleración por el tiempo 1 al cuadrado por el tiempo 2. Recordemos que ese tiempo 2 pasa a multiplicar estos dos elementos. Esto va a ser igual en este caso a la distancia 2 por el tiempo 1, ya que este tiempo 1 pasa a multiplicar para acá, menos, vamos a decir, un medio de la aceleración por el tiempo 2 al cuadrado y esto por el tiempo 1. De acá vamos a buscar cómo despejar lo que sería la aceleración. Entonces vamos a decir lo siguiente. Vamos a tener acá menos un medio de la aceleración por el tiempo 1 al cuadrado por el tiempo 2. Este que está restando pasa a sumar más un medio de la aceleración por el tiempo 2 al cuadrado por el tiempo 1 va a ser igual en este caso a, por acá vamos a colocar distancia 2 por tiempo 1 y este que está sumando pasa a restar menos distancia 1 por tiempo 2. Podemos por acá sacar el factor común que es la aceleración y acá vamos a tener lo siguiente. Podemos también tener este factor común de un medio y por acá tendríamos, primeramente colocamos el positivo y aquí me quedaría tiempo 2 al cuadrado por tiempo 1. Luego menos, acá me va a quedar tiempo 1 al cuadrado por tiempo 2. Y esto va a ser igual a, aquí tendríamos distancia 2 por el tiempo 1 menos distancia 1 por tiempo 2. Luego, para despejar la aceleración, todo esto que está multiplicando pasa a dividir y nos quedaría esta fórmula que vemos por acá, esta que tenemos acá. La que nos dice que la aceleración es igual a la distancia 2 por el tiempo 1 menos la distancia 1 por el tiempo 2 dividido entre un medio, el tiempo 2 al cuadrado por el tiempo 1 menos el tiempo 1 al cuadrado por el tiempo 2. Podemos sustituir entonces, abrimos un paréntesis, colocamos la distancia 2, que son 130 metros, por el tiempo 1, que son 2 segundos,
menos la distancia 1, que son 90 metros, por el tiempo 2, que son 3 segundos, cerramos el paréntesis, y esto lo dividimos entre un medio de 0.5, multiplicamos por, abrimos un paréntesis, y colocamos acá el tiempo 2, que sería 3, lo elevamos al cuadrado, por el tiempo 1, que en este caso es 2, y restamos lo que sería el tiempo 1, que es 2, lo elevamos al cuadrado, y esto por el tiempo 2, que sería 3. Cerramos el paréntesis 2 veces y damos igual. Y aquí tendríamos entonces menos 3.33 metros por segundo cuadrado. De aquí la velocidad inicial, ya nosotros habíamos visto esta formulita, era la que teníamos por acá. Entonces solamente sustituimos, abrimos un paréntesis y colocamos distancia 1, que en este caso son 90 metros, menos un medio que es 0.5, por la aceleración, que fue lo que nos dio de respuesta, y esto lo multiplicamos por el tiempo 1, que es 2 elevado al cuadrado, y lo dividimos entre el tiempo 1, que sería 2. Y tenemos entonces la velocidad inicial igual a 48.33 metros por segundo. De aquí podemos encontrar la distancia 1, que va a ser igual a la velocidad inicial por el tiempo 1, más un medio de la aceleración por el tiempo 1 al cuadrado. Y aquí entonces la distancia 1 sería la velocidad inicial, que es lo que nos dio de respuesta. Esto lo multiplicamos por el tiempo 1, que es 2, y le sumamos 0.5 de la aceleración, que es negativo, 3.33, y luego lo multiplicamos por el tiempo 1, que es 2, y lo elevamos al cuadrado. Damos igual y tendríamos acá 90 metros, si nos podemos fijar. De igual forma hacemos para la distancia 2, velocidad inicial por el tiempo 2 más un medio de la aceleración por el tiempo 2 al cuadrado, y esto nos va a quedar 130 metros, que son las distancias que nos daban por acá. Esto simplemente es por cuestiones de comprobación, para ver que el ejercicio está correcto. Y entonces concluimos que la velocidad inicial es de 48.33 metros por segundo y que su aceleración es menos 3.33 metros por segundo cuadrado. El problema 33 nos dice dos cuerpos A y B situados a 2 kilómetros de distancia salen simultáneamente uno en persecución del otro con movimiento acelerado, ambos, siendo la aceleración del más lento, el B, de 32 centímetros por segundo cuadrado, deben encontrarse a 3.025 kilómetros de distancia del punto de partida del B. Nos piden calcular, inciso A, el tiempo que tardan en encontrarse, inciso B, la aceleración de A, e inciso C, sus velocidades en el momento del encuentro. Podemos realizar un croquis por acá. Aquí vamos a poner el punto A y por acá vamos a colocar un punto B. Tenemos por acá una distancia, que en este caso es 2 kilómetros. Podemos llamarle distancia 1. Luego, él nos dice que se va a encontrar en un punto, se va a encontrar en un punto por acá, partiendo también desde este punto, ¿no? Esta va a ser distancia 1 y esta va a ser distancia B. Luego, la distancia que recorre A va a estar medido desde aquí hasta donde, el punto donde se encuentran. Esta va a ser distancia A, o sea, la distancia que se recorre desde A. Vamos a decir entonces que la distancia A es igual en este caso a esa distancia 1 más la distancia B. Vamos a decir también que el tiempo que tarda A es el mismo tiempo que tarda B. Son los mismos tiempos ya que se encuentran. Y esto le vamos a llamar un tiempo T. Las velocidades iniciales son cero. Velocidad inicial de A y velocidad inicial de B. La distancia de B ya lo están dando, que son 3.025 kilómetros. La distancia A, en este caso, pues simplemente sumamos estos dos más los 3.025. Tenemos 5.025 kilómetros. Me dan también la aceleración de B, que son 32 centímetros por segundo cuadrado. Vamos a decir entonces que la distancia A es igual
vamos a aplicar la fórmula de distancia, la cual es, en este caso, la velocidad inicial de A por el tiempo que A, pero le llamamos T. Luego vamos a tener más un medio de la aceleración de A por el tiempo al cuadrado, porque el tiempo A, ya recordemos que es tiempo, ya lo habíamos dicho por acá. Esto es cero, ya que la velocidad inicial es cero. Lo mismo para la distancia en B, vamos a tener en este caso que sería igual a la velocidad inicial en B, que ya sabemos que también es cero, por el tiempo, entonces esto de acá es cero, más un medio de la aceleración B por el tiempo al cuadrado. De aquí podemos despejar tiempo al cuadrado. De esta primera que tenemos acá, tiempo al cuadrado va a ser igual en este caso a este 2 que está dividiendo pasa a multiplicar. Vamos a tener entonces 2 veces la distancia A y esto que está multiplicando pasa a dividir sobre la aceleración A. Lo mismo si despejamos de esta otra fórmula, vamos a tener que el tiempo al cuadrado va a ser igual a 2 veces la distancia B, ya que este 2 que está dividiendo pasa a multiplicar. Y esto lo dividimos entre la aceleración B. Podemos igualar estas dos ecuaciones y vamos a decir entonces 2 veces la distancia A dividido sobre la aceleración A va a ser igual en este caso a 2 veces la distancia B sobre la aceleración B. Este 2 con este 2 se pueden simplificar y de aquí podemos despejar la aceleración A. Esta aceleración pasa a multiplicar y este de B pasa a dividir. Esta aceleración B pasa a multiplicar hacia acá. De aquí entonces vamos a tener que sería la distancia A por la aceleración B dividido entre la distancia B, que es la fórmula que podemos ver por acá. De ahí solamente vamos a sustituir. Sustituimos entonces, sería la distancia A, que en este caso son 5.025 kilómetros, lo multiplicamos por la aceleración B, que la aceleración B en este caso es 32 centímetros por segundo cuadrado, y lo dividimos entre la distancia B, que estamos hablando de 3.025 kilómetros. Y esto nos da 53.16 centímetros por segundo cuadrado. Si esto lo dividimos entre 100, vamos a tener 0.532 metros por segundo cuadrado. El tiempo lo podemos despejar de cualquiera de estos dos, simplemente extraemos raíz cuadrada, lo podemos tomar de acá, sería la raíz cuadrada de 2 veces la distancia A sobre la aceleración A, que es la formulita que vemos por acá, o bien podemos calcularlo con este otro, la raíz cuadrada de 2 veces la distancia B sobre la aceleración B. Debe dar el mismo resultado. Escribimos entonces la raíz cuadrada, abrimos un paréntesis y colocamos 2 veces la distancia A en este caso es 5.025 kilómetros, que estaríamos hablando de 5.025 metros. Y esto lo dividimos entre la aceleración, que es 0.532, la aceleración A, metros por segundo cuadrado. Cerramos el paréntesis y damos igual. Y tendríamos entonces 137.5 segundos. De igual forma, si lo calculamos con la distancia B y la aceleración B, pues tendría que dar lo mismo, ¿no? De aquí la velocidad final de A va a ser igual a la velocidad inicial A más la aceleración A por el tiempo. Esta ya sabemos que es cero, entonces simplemente escribimos la aceleración de A, que ya sabemos que es, en este caso, 0.532 metros por segundo cuadrado. Lo multiplicamos por el tiempo, que el tiempo en este caso es 137.5 segundos. Y vamos a tener entonces 73.09 metros por segundo. De igual forma, hacemos para la velocidad final en B, esto es cero.
y vamos a multiplicar la aceleración B por el tiempo. Entonces, multiplicamos 0.32 por el tiempo, que el tiempo es 137.5. Y tendríamos acá 44 metros por segundo. La respuesta sería, se encuentran en 137.5 segundos. La aceleración de A es 0.532 metros por segundo cuadrado. La velocidad en el momento del encuentro son 7309 metros por segundo y 44 metros por segundo. El problema 34 nos dice, un avión despega de la pista de un aeropuerto después de recorrer 1000 metros de la misma con una velocidad de 120 kilómetros por hora. Calcular, nos pregunta en este caso, la aceleración durante ese trayecto. E inciso B, el tiempo que ha tardado en despegar si partió del reposo. Así como también nos piden un inciso C, la distancia recorrida en tierra en el último segundo. Entonces tenemos la distancia de 1000 metros, la velocidad inicial es 0, velocidad final en este caso es 120 kilómetros por hora. Esto lo podemos llevar a metros por segundo dividiendo 120 entre 3.6. Escribimos entonces 120 entre 3.6, vamos a tener 33.33 metros por segundo. La aceleración, ya esta formulita la hemos visto, decimos que la velocidad final al cuadrado menos la velocidad inicial al cuadrado entre 2 veces la distancia. Entonces puedo encontrar en este caso lo que sería, ¿verdad? La aceleración del avión. La velocidad final, ya sabemos que es esto que nos dio, lo elevamos al cuadrado y simplemente lo vamos a dividir entre 2 veces la distancia, ya que recordemos que la velocidad inicial es 0. La distancia son 1000 metros. Cerramos el paréntesis, damos igual y tendríamos entonces 0.56 metros por segundo cuadrado. El tiempo va a ser igual en este caso, ya encontramos el inciso A, ¿verdad? Que nos pedían la aceleración. Ya luego el inciso B me dice el tiempo que en este caso ha tardado en despegar si partió del reposo, ¿no? Vamos a tener que el tiempo va a ser igual a la velocidad final menos la velocidad inicial entre la aceleración. La velocidad inicial es 0. La velocidad final, pues ya la conocemos, esto 33.3. Y lo dividimos entre la aceleración, que es 0.56, lo que nos acaba de dar, ¿no? Entonces escribimos acá, sería solamente los 33.33. Esto lo dividimos entre la aceleración, que fue la respuesta, y vamos a tener acá 60 segundos, ¿no? Esto sería el tiempo que tardó, ¿no? En despegar. Este tiempo 1 le vamos a llamar T menos un segundo, ya que recordemos que me están pidiendo la distancia recorrida en tierra en el último segundo. O sea, cuando han pasado 59 segundos. Esta distancia 1 que vemos por acá simplemente para comprobar los datos. Decimos que la velocidad inicial por el tiempo, esto ya sabemos que es 0. Y solamente sería un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado, solamente para comprobar que esta aceleración es la correcta. Si nosotros hacemos 0.5 de la aceleración, que es 0.555, recordemos, y esto por el tiempo, que el tiempo era 60 al cuadrado, pues nos tendría que dar los 1000 metros. Ahí tenemos, ¿no? Los 1000 metros. Luego, para la distancia 2, que es la que recorre en el último segundo, vamos a tener que sería la velocidad inicial por el tiempo 1, esto es 0, más un medio de la aceleración por el tiempo 1 al cuadrado. Solamente vamos a hacer entonces 0.5 de la aceleración, que es esta, y por el tiempo 1, que es 59 segundos. Entonces escribimos 0.5 por 0.5555, recuerden que es el periódico, y lo multiplicamos por 59 al cuadrado. Y vamos a tener por acá 966,94 metros. De aquí la distancia sería esta distancia 1 menos la distancia 2. O sea, estos 1000 metros menos los 966,94. ¿Qué sería lo que recorrió en este caso en el último segundo? Estamos hablando entonces que si restamos 1000 menos 966,94, vamos a tener en este caso 33.06. Lo podemos comprobar, 1000 menos 966,94 y ahí tenemos, ¿no? De aquí la respuesta será que la aceleración es de 0.56 metros por segundo cuadrado, tarda 60 segundos en despegar y en el último segundo recorre 33.06 metros. Para el problema 35 nos dice, un tren que va a 50 kilómetros por hora debe reducir su velocidad a 25 kilómetros por hora al pasar por un puente. Si realiza la operación en 4 segundos, ¿qué camino ha recorrido en ese tiempo? Entonces tenemos la velocidad inicial,
que es 50 kilómetros por hora. Esto lo dividimos entre 3.6 para encontrar la velocidad en metros por segundo. Escribimos entonces 50 entre 3.6. La velocidad final en este caso es 25 kilómetros por hora. Dividimos también entre 3.6 para pasarlo a metros por segundo. Podemos escribir entonces 25 entre 3.6. Vamos a tener 6.94 metros por segundo. El tiempo en que realiza la maniobra es 4 segundos. De aquí podemos encontrar que la aceleración va a ser igual a la velocidad final menos la inicial entre el tiempo. Podemos abrir un paréntesis, la velocidad final es 6.94 menos la inicial que es 13.89, cerramos el paréntesis y dividimos entre los 4 segundos. Y tenemos entonces menos 1.74 metros por segundo cuadrado. De aquí la distancia va a ser igual a la velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. De aquí vamos a decir entonces que la velocidad inicial en este caso es 13.89. Lo multiplicamos por el tiempo, que el tiempo son 4 segundos, más un medio de la aceleración, que fue lo que nos dio, vamos a ponerlo aquí como respuesta, por el tiempo al cuadrado, que sería 4 al cuadrado. Damos igual y tendríamos entonces 41.67 metros. De aquí vamos a decir que ha recorrido 41.67 metros. Recordemos que en la calculadora tal vez me dé un poco de diferencia por los decimales, pero aquí se está trabajando con todos los decimales. Si ustedes lo trabajan con todos los decimales, les va a dar la respuesta exacta que tenemos por acá. Para el problema 36 nos dice, dos móviles se dirigen a su encuentro con un movimiento uniformemente acelerado desde dos puntos distantes entre sí de 180 kilómetros. Si se encuentran a los 9 segundos de salir y los espacios recorridos por los móviles están en la relación de 4 a 5, calcular sus aceleraciones respectivas. Vamos a decir que la distancia es 180 metros, el tiempo en este caso son 9 segundos para ambos. Tenemos que la distancia 1 sería, dice que están en la relación de 4 a 5. Entonces vamos a tener acá que la distancia 1 va a ser 4 en 9, porque tengo que sumar estos 4 y 5, 4 en 9 de D. Y esta va a estar en 5 de 9 de D, ya que tiene que sumarse para tener una relación acá, ¿no? Y aquí entonces la distancia 1 vamos a tener 4 multiplicado por la distancia que son 180 y esto lo dividimos entre 9 y vamos a tener acá 80 metros. De igual forma para la distancia 2 vamos a escribir 5 entre 9 por 180 y tendríamos acá 100 metros. Las velocidades iniciales ya sabemos que son 0, ya que recordemos que parten del reposo. Podemos escribir por acá que la distancia 1 es igual a la velocidad inicial 1 por el tiempo, luego más un medio de la aceleración 1 por el tiempo al cuadrado. Recordemos que esto de acá es 0, ¿verdad? La velocidad inicial es 0. Entonces vamos a decir acá, si yo despego la aceleración 1, va a ser igual a este 2 que está dividiendo, pasa a multiplicar 2 veces la distancia 1 y el tiempo que está al cuadrado y está multiplicando, pues pasaría a dividir. De igual forma pudiera ser con la aceleración 2 y aquí encontramos las formulitas entonces. Podemos escribir 2 por la distancia 1 que son 80 y lo dividimos entre el tiempo, que el tiempo es 9 al cuadrado. Y tendríamos acá 1.98 metros por segundo cuadrado. Lo mismo podemos hacer para la aceleración 2. Escribimos 2 veces la distancia 2, que estamos hablando de 100, y lo dividimos entre 9 al cuadrado. Y tendríamos acá 2.47 metros por segundo cuadrado. Por lo tanto, vamos a decir que las aceleraciones son de 1.98 metros por segundo cuadrado y 2.47 metros por segundo cuadrado respectivamente. El problema 37 nos pregunta qué velocidad llevaba un coche en el momento de frenar si ha circulado 12 metros hasta pararse. La aceleración me dice que es 30 centímetros por segundo cuadrado. ¿Cuánto tiempo ha necesitado para parar? Tenemos acá los datos, que la distancia es 12 metros. Tenemos también que la aceleración es negativa, ya que va desacelerando. Vamos a tener menos 30 centímetros por segundo cuadrado.
lo cual es lo mismo de decir 0.3 metros por segundo cuadrado negativo. La velocidad final es 0 ya que se detiene. De aquí podemos encontrar la velocidad inicial. Recordemos que la velocidad final al cuadrado va a ser igual en este caso a la velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración por la distancia. De aquí, si yo quiero despejar la velocidad inicial, podemos decir que la velocidad inicial al cuadrado va a ser igual en este caso a la velocidad final al cuadrado, y ese 2 veces aceleración por distancia que está sumando pasaría a restar. Vamos a restar entonces 2 veces la aceleración por la distancia. Luego, para calcular lo que sería, en este caso, la velocidad inicial simplemente se extrae raíz y vamos a tener esta formulita que tenemos por acá. De aquí entonces podemos escribir raíz cuadrada, abrimos un paréntesis, velocidad final, ya sabemos que es 0. Escribimos 0 menos 2 veces la aceleración que es menos 0.3 metros por segundo cuadrado por la distancia que son 12 metros, cerramos el paréntesis y damos igual. Y tendríamos acá 2.68 metros por segundo. De aquí el tiempo decimos que es igual a la velocidad final menos la velocidad inicial. Ya sabemos que la velocidad final es 0 entre la aceleración. Entonces solamente escribimos negativo la velocidad inicial, que fue la respuesta que nos dio ahorita, y lo dividimos entre la aceleración, que es negativo 0.30. Damos igual y tendríamos entonces 8.94 segundos. De aquí vamos a decir que la solución sería la velocidad que llevaba era de 2.68 metros por segundo y que necesitó 8.94 segundos para detenerse. El problema 38 nos dice la velocidad de un vehículo es de 108 kilómetros por hora y en 5 segundos reduce la velocidad a 72 kilómetros por hora. Nos piden calcular el tiempo que tardó en pararse. Entonces tenemos velocidad inicial 108 kilómetros por hora. Esto lo llevamos a metros por segundo dividiendo 108 entre 3.6. Escribimos 108 entre 3.6. Vamos a tener entonces 30 metros por segundo. El tiempo son 5 segundos. La velocidad final vamos a tener que sería 72 kilómetros por hora. Lo dividimos entre 3.6 para llevarlo a metros por segundo. Escribimos entonces 72 entre 3.6. Vamos a tener acá 20 metros por segundo. De aquí podemos conocer la aceleración. La aceleración va a ser igual a la velocidad final menos la velocidad inicial entre el tiempo. De aquí entonces podemos escribir acá un paréntesis. La velocidad final en este caso son 20 menos la inicial que son 30. Cerramos el paréntesis y dividimos entre el tiempo, que estamos hablando de 5 segundos. Y tendríamos entonces que la aceleración es negativa 2 metros por segundo cuadrado. Ahora vamos a decir que la velocidad final es 0, ya que nos está preguntando en este caso el tiempo que tardó en detenerse. Entonces el tiempo va a ser igual a la velocidad final, que es 0, menos la velocidad inicial entre la aceleración. La velocidad inicial ya sabemos que es en este caso 30 metros por segundo. Entonces vamos a dividir menos 30 entre la aceleración, que es menos 2. Menos 30 entre menos 2 vamos a tener 15 segundos. De aquí vamos a decir que tarda 15 segundos en detenerse. Esa sería la solución del problema. Para el número 39 nos dice, un avión recorre 1.200 metros a lo largo de la pista antes de detenerse. Cuando aterriza, suponiendo que su desaceleración es constante y que en el momento de tocar tierra su velocidad era de 100 kilómetros por hora, calcular, me piden, inciso A, tiempo que tardó en pararse. Inciso B, distancia que recorrió en los 10 primeros segundos. Entonces tenemos por acá como dato la distancia, que son 1.200 metros, la velocidad inicial, que son 100 kilómetros por hora, que esto lo podemos llevar a metros por segundo. Esto lo dividimos simplemente entre 3.6. Dividimos entonces 100 entre 3.6 y vamos a tener 27.78 metros por segundo. La velocidad final es 0 ya que él se detiene. De aquí vamos a decir que la aceleración va a ser igual a la velocidad final al cuadrado, esto ya sabemos que es 0, menos la velocidad inicial al cuadrado, que ya la conocemos, dividido entre 2 veces la distancia. Esta formulita, recordemos que sale de esta fórmula que tenemos acá. Nosotros decimos que la velocidad final al cuadrado va a ser igual a la velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración por la distancia.
Si lo que yo quiero despejar es aceleración, esta velocidad inicial pues pasa a restar. Y vamos a tener entonces velocidad final al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado va a ser igual en este caso a 2 veces la aceleración por la distancia. De aquí, este 2 y este D pasarían a dividir y nos quedaría esta formulita que vemos acá. Entonces podemos escribir negativo la velocidad inicial, que fue lo que calculamos ahorita, la respuesta, al cuadrado entre 2 veces la distancia, que la distancia son 1200 metros. Cerramos paréntesis, damos igual y tendríamos entonces que la aceleración es menos 0.32 metros por segundo cuadrado. El tiempo es velocidad final menos la velocidad inicial entre la aceleración. La velocidad final ya sabemos que es cero, entonces sería negativo la velocidad inicial entre la aceleración. Aquí escribimos entonces negativo la velocidad inicial, que es 27.78, lo dividimos entre la aceleración, que es negativo menos 32. Y tendríamos entonces 86.4 segundos. De aquí vamos a decir que el tiempo para 10 segundos, ya que nos piden en este caso distancia que recorrió en los primeros 10 segundos. Vamos a decir que la distancia es igual a la velocidad inicial por el tiempo, más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Entonces podemos escribir por acá la velocidad inicial es 27.78, lo multiplicamos por el tiempo, que en este caso son 10 segundos, más 0.5 por la aceleración, que es negativo 0.32, y esto por el tiempo al cuadrado. Damos igual y tendríamos 261.7 metros. Entonces vamos a decir que tarda 86.4 segundos en detenerse y que recorre 261.7 metros en los primeros 10 segundos. Para el ejercicio número 40 nos dice, un motorista que se desplaza en línea recta a 50 kilómetros por hora adquiere una aceleración constante de 2 metros por segundo cuadrado. Nos piden calcular la velocidad y la distancia recorrida al cabo de 6 segundos de comenzar a acelerar. Entonces tenemos acá la velocidad inicial, que son 50 kilómetros por hora. Esto lo podemos pasar a metros por segundo dividiendo 50 entre 3.6. Si dividimos 50 entre 3.6 vamos a tener 13.89 metros por segundo. La aceleración es 2 metros por segundo cuadrado y el tiempo es 6 segundos. De aquí vamos a decir, como nos piden la velocidad final va a ser igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. La velocidad inicial es esto que nos dio la respuesta de ahorita, le sumamos la aceleración, que es 2, y lo multiplicamos por el tiempo, que es 6. Y tendríamos acá 25.89 metros por segundo. La distancia que recorrió, vamos a tener velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Entonces escribimos la velocidad inicial es 13.89, que realmente es 8 periódico, ¿verdad? Vamos a ponerle varios decimales acá para que quede un poco más preciso. Esto lo multiplicamos por el tiempo, que el tiempo son 6 segundos, más 0.5 de la aceleración, que es en este caso 2 metros por segundo cuadrado, y lo multiplicamos por el tiempo, que son 6 elevado al cuadrado. Y tendríamos acá 119.33 metros. Entonces decimos que la velocidad que adquiere a los 6 segundos es 25.89 metros por segundo y que recorre 119.33 metros. El problema 41 nos dice, un automóvil que circula a 70.2 kilómetros por hora disminuye la velocidad a razón de 3 metros por segundo cada segundo. Nos pregunta qué distancia recorrerá hasta detenerse. Entonces tenemos la velocidad inicial, que en este caso es 70.2 kilómetros por hora. Esto lo podemos llevar a metros por segundo dividiendo entre 3.6. Entonces escribimos 70.2 entre 3.6, vamos a tener 19.5 metros por segundo. La aceleración es negativa, ya que me dice que disminuye la velocidad a razón de 3 metros por segundo cada segundo. Entonces la aceleración es 3 metros por segundo cuadrado. La velocidad final es cero, ya que me preguntan acá la distancia que recorrerá hasta detenerse. De aquí la distancia va a ser igual a la velocidad final al cuadrado menos la velocidad inicial al cuadrado entre 2 veces la aceleración. Recordemos que la formulita nosotros tenemos que velocidad final al cuadrado va a ser igual a la velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración por la distancia. Como lo que yo busco es distancia, pues puedo despejar por acá. La distancia va a ser igual a velocidad final al cuadrado
esa velocidad inicial que está positiva pasa a negativa, elevado al cuadrado siempre. Y estas dos veces aceleración que está multiplicando, pues pasan a dividir. Y tendríamos la formulita esa que vemos por acá. Esta ya sabemos que es 0. Escribimos entonces negativo 19.5 elevamos al cuadrado y dividimos entre, abrimos un paréntesis y colocamos dos veces aceleración. Y la aceleración es negativo 3. Cerramos el paréntesis, damos igual y tendríamos entonces 63.38 metros. De aquí vamos a decir entonces que recorre una distancia de 63.38 metros al detenerse. El problema número 42 nos dice, un autocar que circula a 81 kilómetros por hora frena uniformemente con una aceleración de menos 4.5 metros por segundo cuadrado. Como inciso A me piden determine cuántos metros recorre hasta detenerse. E inciso B representa la gráfica. Bueno, esta parte de acá no lo vamos a realizar, solo vamos a realizar la primera parte, el inciso A. Tenemos por acá velocidad inicial, en este caso es 81 kilómetros por hora. Esto lo podemos llevar a metros por segundo dividiendo entre 3.6. Entonces decimos 81 entre 3.6, vamos a tener 22.5 metros por segundo. Luego tenemos la aceleración en negativa, 4.5 metros por segundo cuadrado, y la velocidad final es 0 ya que él se detiene. De aquí vamos a decir que la distancia, habíamos visto acá, ¿no? En esta fórmula, como se despejó, va a ser igual a la velocidad final al cuadrado menos la velocidad inicial al cuadrado entre dos veces la aceleración. Recordemos que esta velocidad final es 0. Entonces vamos a escribir negativo, en este caso velocidad inicial que es 22.5, elevamos al cuadrado y dividimos entre, abrimos un paréntesis, dos veces la aceleración y la aceleración es negativo 4.5. Cerramos paréntesis y damos igual y tendríamos entonces 56.25 metros. De aquí vamos a decir que recorre una distancia de 56.25 metros al detenerse. El problema 43 nos dice, al iniciar una cuesta, un coche lleva una velocidad de 72 kilómetros por hora para el motor y desacelera con una aceleración de negativo 0.5 metros por segundo cuadrado. Nos preguntan qué recorrido podrá hacer en la rampa antes de detenerse. Entonces tenemos la velocidad inicial que es 72 kilómetros por hora, que llevado a metros por segundo sería dividir estos 72 entre 3.6. Entonces podemos escribir 72 entre 3.6, vamos a tener 20 metros por segundo. La aceleración ya me la dan negativo 0.5 metros por segundo al cuadrado y la velocidad final es 0 ya que se detiene. De aquí la distancia va a ser igual, la misma fórmula que hemos utilizado, velocidad final al cuadrado menos la velocidad inicial al cuadrado entre dos veces la aceleración. Esta de acá es 0 ya que se detiene. Entonces vamos a escribir negativo, velocidad inicial que es 20, elevamos al cuadrado y dividimos entre, abrimos un paréntesis y colocamos dos veces la aceleración, lo cual es negativo 0.5. Cerramos paréntesis, damos igual y tendríamos acá que son 400 metros. De aquí decimos entonces que recorre una distancia de 400 metros antes de detenerse. Por último, tenemos el problema 44, el cual nos dice un móvil parte del reposo de un punto A con movimiento uniformemente acelerado, cuya aceleración es de 10 centímetros por segundo cuadrado. Luego me dice, tarda en recorrer una distancia BC igual a 105 centímetros, un tiempo de 3 segundos. Y finalmente llega al punto D, en este caso me dice que la distancia CD es igual a 55 centímetros. Me piden calcular, inciso A, la velocidad del móvil en los puntos B, C y D e inciso B, la distancia AB. También como un inciso C me piden el tiempo invertido en los recorridos A, B y CD. Para esto vamos a hacer un croquis primeramente. Vamos a decir que aquí es el punto A. Por acá le vamos a llamar un punto D, que es hasta donde llega. Luego vamos a tener dos puntos intermedios, los cuales serían los puntos B y C. A este le vamos a llamar distancia AB. A esta le vamos a llamar distancia BC.
Y a esta de acá le vamos a llamar distancia CD. Vamos a decir que la velocidad inicial o la velocidad en A es 0. Aquí vamos a tener en este punto una velocidad B que va a llevar el móvil. Aquí vamos a tener una velocidad C y por acá una velocidad D. Aquí a este le vamos a llamar tiempo BC. A este le vamos a llamar tiempo CD. Y acá a este le vamos a llamar tiempo AB. El tiempo que recorre en este tramo, ¿no? El tiempo que ocupa en este tramo. AB. Vamos a decir entonces, si yo trabajo con, aquí no tengo más datos, porque nos fijamos, la velocidad inicial es 0, la velocidad en A. Me dan la aceleración, me dan la distancia BC y me dan el tiempo BC. Me dan la distancia también CD. Esta de acá me la están dando. Entonces, donde tengo más datos es aquí, porque tengo la distancia BC y tengo el tiempo BC. Entonces, puedo trabajar con esto. Recordemos que la fórmula de la distancia me dice, vamos a encontrar la distancia BC, es igual en este caso a la velocidad inicial para BC sería B. Esa sería la velocidad inicial. Entonces vamos a llamarle velocidad B. En este caso por el tiempo BC, el tiempo que invierte en ese tramo. Más un medio de la aceleración. La aceleración recordemos que es la misma en todo el trayecto. Por el tiempo BC al cuadrado. Si yo despejo velocidad B, vamos a tener lo siguiente. Tenemos aquí distancia BC menos, este que está positivo pasa a negativo, vamos a tener un medio de la aceleración por el tiempo BC al cuadrado va a ser igual en este caso a la velocidad B por el tiempo BC. Podemos sacar acá un mínimo común que es 2. Aquí nos va a quedar 2 veces distancia BC menos aceleración por el tiempo BC al cuadrado. De acá, este tiempo BC pasa a dividir y ahí vamos a tener entonces la velocidad B. Que es esta fórmula que vemos por acá. Podemos sustituir entonces, abrimos un paréntesis y decimos 2 veces la distancia BC, que es 105 centímetros, menos la aceleración, que es 10 centímetros por segundo cuadrado, por el tiempo BC, que en este caso es 3, lo elevamos al cuadrado, cerramos el paréntesis y dividimos entre, abrimos un paréntesis, 2 veces el tiempo BC, que es 3 segundos. Cerramos paréntesis y damos igual. Y tenemos entonces que la velocidad en B es 20 centímetros por segundo. Para encontrar la velocidad C, vamos a decir que la velocidad final, o sea, la velocidad en C, va a ser igual a la velocidad inicial, que sería la velocidad B, más el tiempo que le tomó acá en BC. Entonces, de esta manera podemos hallar la velocidad C. Acá escribimos entonces velocidad B, que son 20, más la aceleración, que es 10, por el tiempo BC, que es 3. Y tendríamos entonces una velocidad de 50 centímetros por segundo. Luego, para encontrar la velocidad D, recordemos que nosotros decimos que la velocidad al cuadrado, o sea, la velocidad D, si nosotros vemos el tramo OCD, la velocidad D sería la velocidad final. Va a ser igual en este caso a la velocidad inicial, que la velocidad inicial sería velocidad C al cuadrado, más 2 veces la aceleración, la cual es la misma, por la distancia recorrida en este tramo CD, que ya me lo están dando, son 55 centímetros.
simplemente sacamos raíz cuadrada y tendríamos esta ecuación que vemos por acá. Escribimos entonces raíz cuadrada, abrimos un paréntesis, la velocidad c, que es 50, elevamos al cuadrado, más 2 veces la aceleración, que es 10, por la distancia de c, que es 55. Cerramos paréntesis, damos igual. Tendríamos acá una velocidad de 60 centímetros por segundo. Luego podemos decir que el tiempo AB, en este caso, es igual a, si vemos por acá, recordemos que para la velocidad final, vamos a decir velocidad final, que sería la velocidad B para el tramo AB, velocidad final va a ser igual a la velocidad inicial, que sería la velocidad A, más la aceleración por el tiempo, o sea, el tiempo AB. Lo que yo quiero despejar es tiempo, entonces vamos a decir que sería velocidad B, la velocidad A que está sumando pasa a restar, y esto va a ser igual a aceleración por el tiempo AB. De aquí, la aceleración que está multiplicando simplemente pasa a dividir, y vamos a decir entonces que el tiempo AB va a ser igual en este caso a la velocidad B menos la velocidad A dividido entre la aceleración. Que vemos acá la fórmula que tenemos por aquí. Recordemos que la velocidad inicial, o sea, la velocidad A es 0, ya que eso me lo está dando el problema. Entonces podemos calcular velocidad B, que es en este caso 20, lo dividimos entre la aceleración, que es 10. Y vamos a tener acá 2 segundos. Para encontrar la distancia AB, lo podemos hallar con la fórmula que nos dice velocidad inicial, que es velocidad A, por el tiempo AB, más un medio de la aceleración por el tiempo AB al cuadrado. Recordemos que esto es 0, ya que la velocidad A es 0. Simplemente escribimos entonces 0.5 por la aceleración, que es 10, por el tiempo AB, que es 2 segundos, le elevamos al cuadrado, damos igual y aquí tendríamos 20 centímetros. Luego, el tiempo invertido en CD, ya sabemos que para CD, en este caso vamos a decir que sería la velocidad final, que es velocidad D, menos la velocidad inicial, que es velocidad C, dividido entre aceleración, que esto ya lo hemos venido viendo, ¿no? Escribimos entonces un paréntesis, velocidad D, que en este caso es 60 centímetros por segundo, menos la velocidad C, que en este caso es 50 centímetros por segundo. Cerramos el paréntesis y dividimos entre la aceleración, que son 10 centímetros por segundo cuadrado. Y tendríamos acá un segundo. De aquí las respuestas serían que las velocidades en B, C y D son 20 centímetros por segundo, 50 centímetros por segundo y 60 centímetros por segundo respectivamente. La distancia en el tramo AB es 20 centímetros y los tiempos en los recorridos AB y CD son 2 segundos y 1 segundo respectivamente. Y de esta forma hemos concluido esta guía. Agradeciendo su atención y hasta la próxima.